Aunque para auténtica coraza, debemos fijar nuestra mirada en los armadillos que encontraremos en los llanos de Venezuela y en gran parte del continente americano. Los armadillos han llevado la técnica de la armadura a su límite más perfecto dentro del ámbito de los mamíferos. Desde su epidermis surgen duras placas óseas recubiertas por una capa de piel callosa. La cabeza, los flancos y la cola están cubiertos por esta armadura que se engarza mediante piel elástica. Su coraza es enormemente eficaz protegiéndolos de las plantas espinosas entre las que suele transitar, aunque también les salvaguarda de algunos de sus numerosos atacantes. Su trote veloz entre la vegetación de la llanura le permite alejarse de los peligros con gran eficacia y adentrarse sin temor por los lugares más espesos y enmarañados en busca de comida. Su traje acorazado es una armadura ligera y versátil para estas actividades. Algunos de los parientes más lejanos de nuestros pequeños armadillos alcanzaron enormes proporciones. Sus corazas eran tan duras y tan grandes que fueron utilizadas como refugio por los antiguos americanos. Pero la piel es capaz de inventar corazas más llevaderas y curiosas. El pelo de los erizos o de los puercoespines arbóreos se ha reconvertido en un traje de alta tecnología. Su pelambrera es una inimitable armadura espinosa. Sin embargo, aunque sus trajes tengan un corte parecido, pertenecen a grupos muy distintos. Los puercoespines arbóreos habitan en América y son auténticos roedores, muy relacionados con las cobayas. Los erizos, sin embargo, son animales insectívoros y habitan en el Viejo Mundo. Un adulto de erizo común europeo cuenta con unas 5.000 espinas en todo su cuerpo que erizan gracias a una musculatura especial, separada del resto por una capa de tejido adiposo. Este músculo especial, exclusivo de los erizos, funciona como un esfínter que encierra al animal en una bolsa espinosa con las púas dirigidas siempre hacia el exterior. Para aliviar la carga de su armamento, las púas no son macizas, sino que cuentan con varias cámaras de aire en su interior, separadas por placas que les confieren una gran firmeza. Nacer con semejante pellejo puede ser muy doloroso para mamá eriza. Sin embargo, las crías, aparte de ciegas, nacen prácticamente desnudas y solo con algunas hileras de pequeñas púas, blancas y blandas, que en pocos días comienzan a endurecerse. Nada tienen que ver las cerdas del jabalí, aunque sean también bastante duras, con las espinas del erizo. El jabalí cuenta con una tupida pelambrera que le permite adentrarse entre la vegetación más densa sin sufrir heridas ni rasguños. Además, la piel de sus costados se ha endurecido considerablemente, formando una formidable coraza que les protege de las embestidas de rivales o predadores. Sin embargo, semejante pelambrera necesita un mantenimiento continuo. En mayor o menor medida, todos los mamíferos necesitan cuidar de la piel para mantenerse sanos y lustrosos. Los jabalíes resuelven esta necesidad higiénica con sus habituales baños de lodo que les ayudan a desparasitarse y de paso les refrescan en los meses más tórridos. Este hábito también lo podemos ver en medio de África. La gruesa y arrugada piel de los elefantes necesita cuidados especiales.
Su enorme cuerpo viste las tallas más grandes y, como dijo un famoso modisto, con diseños sencillos que hacen gala del eslogan, la arruga es bella. Su piel es muy gruesa, pero al mismo tiempo muy delicada y necesita protegerse del sol y de los parásitos. El enorme volumen del cuerpo del elefante les complica el mantenimiento de su dermis, que suele ser atacada por tan desagradables huéspedes. Por eso los elefantes pasan largas horas dándose baños de barro que queda adherido a la piel, protegiéndoles del sol y los insectos. Cuando no es posible bañarse con agua o barro, utilizan la trompa como una ducha que espolvorea arena por todo el cuerpo, de forma que el polvo colabora en la eliminación de los molestos parásitos. Esta actividad es muy típica de los paquidermos africanos. Los elefantes, además de necesitar agua en abundancia para cuidar su piel, la necesitan para sobrevivir. En un solo día precisan beber entre 80 y 160 litros de agua. Tal cantidad de líquido pueden tomarla en menos de 5 minutos. Estos elefantes indios, una vez refrescado el gaznate, se dedicarán al cuidado de su piel, que precisa tiempo y esmero. Estos momentos son los más deliciosos de su jornada, cuando la manada entera se sumerge y juguetea alegremente en los ríos o los humedales próximos a la selva. Pero la piel y sus derivados también tienen un importante papel social. Aparte de servir a los galanes para conquistar a sus amadas, determinados dibujos sirven para cohesionar a los rebaños, para indicar quién es el jefe de la manada y el escalafón, o para emitir señales visuales que avisen a los congéneres de la existencia de algún peligro. Quizás ningún animal como el ser humano ha sabido encontrar un traje para cada lugar y ocasión. Los ingleses dicen que nunca hace mal tiempo. Simplemente no llevas el vestido apropiado. La humanidad ha creado trajes para conquistar el mundo, para dirigirlo, para disfrutarlo o para explotarlo de las maneras más diversas. Pueden resultar sorprendentes, pero muchas veces no son más que un plagio de los modelos que desfilan por la maravillosa pasarela de la naturaleza.